Susana Villarreal me pregunta cuáles son mis pintores favoritos. Mis pintores favoritos. Empecemos por Vincent Van Gogh. Creo que es el pintor que más me impresiona, me gusta, me entusiasma, me dice, me habla al oído constantemente. El segundo, simplemente por la magnitud de su obra y lo impresionante que es Miguel Ángel. He estado en la Capilla Sistina. Me gusta mucho Magritte, por ejemplo. Me gusta mucho Caravaggio, sobre todo, yo lo he comentado en varias ocasiones, la luz de Caravaggio es algo que yo cuando hice fotografía, y cuando hago fotografía todavía trato no de reproducir, pero trato de entrar en ese mundo de luces y sombras que creó Caravaggio, que me parece importantísimo. Tintoretto es un pintor que me gusta muchísimo. Toulouse-Lautrec creo que pintó un mundo que había que pintar y que nadie había pintado hasta que llegó él a hacerlo. Y luego los grandes maestros holandeses de la Edad de Oro. La pintura de géneros holandesa, la pintura donde en vez de pintar cardenales y arzobispos gordos y desagradables y reyesotes y condes y marqueses, pintaban panaderos y guitarristas y violinistas y carniceros y mujeres que tocaban la gaita, y fiesta y pueblo. Me encanta, y cada vez que tengo oportunidad en algún museo de estos que tienen muchas cosas, me voy a las salas laterales donde generalmente tienen los cuadros que son en general pequeñitos de, de, de los grandes maestros de la Edad de Oro holandesa, ¿no? Diría que hasta ahí estaría, y luego hay un montón a ver, yo en un museo me la paso como los verdaderos enanos, salvo cuando hay cosas como de Jackson Pollock o de Mondrian o cosas así que no me dicen absolutamente nada. Eh, no soy amigo ni del abstracto ni de las ondas geométricas. Tres lienzos en blanco y te paras enfrente. ¡Qué emocionante! ¡Qué bonito es eso! No, eso no existe. No existe. El arte que se hace para que lo admiren intelectualmente los críticos y otros pintores, pues es arte que a mí no me dice nada, ¿no?